Continuamos con la explicación del sistema de 24 voltios. Habíamos realizado el seguimiento de la línea X52 que provenía del fusible de 50 amperios. Esta fuente positiva alimenta la chapa de contacto. Como la chapa de contacto se encuentra en la posición off, la cual es normal, esta fuente es abierta y no pasa ninguno de los cables en el sistema eléctrico. Tanto el contacto 1, 2 y 3 no suministran fuente alguna hacia ningún circuito de la chapa de contacto. Si el operador inserta la llave y cambia de posición de off hacia on, el contacto 1, 2 y 3 se mueven a su primera posición y en esta condición la fuente positiva solo fluye hacia la línea 1554. En cambio, el segundo y tercer contacto no alimentan ninguna línea del sistema eléctrico. En la posición ON, la fuente positiva pasa por la línea 1554 y esta fuente positiva alimenta al relé K1, que previamente tenía una conexión con fuente negativa proveniente de X55. Esta fuente negativa provenía desde el terminal negativo de baterías, siempre y cuando se accione el interruptor principal. Por esta razón, en la posición ON, el relé K1 es energizado. En los diagramas eléctricos de Atlas Copco podemos identificar que al costado de cada relé tenemos el contacto que estos activan. Pueden ser 1, 2, 3 contactos y que pueden estar ubicados en distintos lugares del diagrama eléctrico. Podemos observar que este relé K1, que es el relé principal o master relay, tiene un contacto normalmente abierto y que está ubicado en el plano 1, identificado con 0,1, pero en la coordenada 4C. Entonces, buscamos al contacto del relé K1 en el plano 1 y lo podemos encontrar ubicado debajo de baterías a este primer contacto normalmente abierto. Y como mencionamos anteriormente, es identificado con las letras 3, 4 que identifica un contacto abierto, pero con el número 1 que identifica al primer contacto del relé K1. Cuando se energiza nuestro relé o la bobina del K1, este acciona todos los contactos que pertenecen al K1, pero como este relé solo tiene un contacto, este contacto normalmente abierto se cierra y permite el paso de la fuente positiva proveniente desde el fusible de 50 amperios hacia distintos sistemas en el sistema de 24 voltios. 1. Alimenta primero al fusible F2 de 16 amperios. También alimenta al fusible F3 de 16 amperios. Alimenta al fusible F4 de 10 amperios y suministra fuente positiva al fusible F5 de 16 amperios. Entonces, al mover la chapa de contacto, otros circuitos son alimentados con fuente positiva. Entonces, solo con la chapa en ON, estos circuitos tienen fuente necesaria para realizar distintos trabajos, las cuales vienen a ser, como por ejemplo, luces de cabina y algunos otros circuitos. Entre uno de ellos tenemos la que proviene del fusible F5 de 16 amperios. Este cable alimenta con fuente positiva hacia el medidor de nivel de combustible. Cuando el operador pone
la chapa en posición ON, nuestro nivel de combustible realiza la medida del nivel de combustible en nuestro equipo Jumbo. Podemos observar que al llegar a la fuente positiva tenemos la luz indicadora que enciende la luz detrás del indicador y tenemos nuestro medidor identificado con P2. Pero ¿cómo logra lecturar la medida del nivel de combustible? Lo realiza mediante una resistencia o una resistencia variable, la cual es controlada por el nivel, por un flotador que regula el nivel de aceite. A medida que hay más combustible, la resistencia varía, la cual es enviada desde el terminal negativo hacia nuestro medidor. Entonces, si varía el nivel de combustible, también varía la resistencia, y la cual determina la posición de la aguja en nuestro medidor indicador en el tablero del operador. La luz indicadora ya previamente es conectada con negativo, por esta razón se enciende ni bien el operador acciona la chapa de contacto. Ahora pasamos a la tercera posición, que vendría a ser la posición de precalentador. Para poder arrancar el motor en condiciones de frío, movemos la chapa de contacto a la tercera posición, que vendría a ser la posición de precalentador. Y observemos, la fuente positiva sigue suministrándose hacia la línea 1554, debido a que en la tercera posición la fuente positiva sigue fluyendo hacia el circuito. El segundo contacto, en cambio, no alimenta ningún cable del circuito. Y el tercer contacto de la chapa de contacto suministra fuente hacia el cable 19 con fuente positiva. Veamos qué es lo que sucede. La fuente positiva sigue suministrando el K1, que a su vez sigue alimentando el fusible 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio, al poner la chapa en posición precalentador, se alimenta la línea 19. La línea 19 con fuente positiva suministra primeramente hacia la lámpara de advertencia H20. Esta lámpara nos indica que se está encendiendo el precalentador para determinar nosotros un tiempo apropiado en el precalentamiento del motor diésel. La fuente positiva sigue fluyendo hacia las resistencias para generar calor dentro del motor diésel y poder tener un arranque mejor en frío. Las 5 resistencias que podemos observar ya vienen preinstaladas a la fuente negativa desde el bastidor o chasis o en el lado del motor, a la estructura del motor. Por lo tanto, tenemos la incandescencia de estas resistencias identificadas con R1. Cabe mencionar que la lámpara H20 solo trabaja con flujo de corriente positiva. Por eso esta lámpara no es necesario tener una conexión negativa, ya que es una lámpara especial que se enciende debido al flujo de corriente positiva por medio de ella. Entonces, el operador determina el precalentamiento del motor y prosigue al arranque o explosión del motor diésel. Para el arranque, el operador mueve la chapa de contacto a la cuarta posición, que es la de arranque. Podemos observar en la chapa de contacto que la fuente positiva sigue suministrando a la línea 1554, debido que el contacto en la cuarta posición sigue realizando un contacto, y lo cual permite un suministro de voltaje efectivo. En el segundo contacto podemos visualizar
que recién ahí el segundo contacto logra distribuir fuente positiva hacia la línea 50A. Y nuestro tercer contacto de la chapa alimenta la línea 17 con fuente positiva. Entonces, tanto la línea 17, 50A y 1554 se suministran fuente positiva hacia los circuitos. Veamos qué es lo que sucede en esta condición, en la posición de arranque. Nuestro relé K1 debe mantener energizado el relé y por lo tanto los fusibles 2, 3, 4 y 5. Nuestra línea 50A permite el paso de la corriente positiva, pero antes de ello veamos la línea 17. La línea 17, también con fuente positiva, mantiene al precalentador encendido durante el arranque. Esto mejora el arranque, ya que no se apaga el precalentador, sino hasta que arranque el motor diésel. Como ya no fluye por la lámpara H20, este se apaga durante el arranque, pero el precalentador sigue aún trabajando. Ahora, volvemos hacia la línea 50A, que va a proporcionar el arranque del motor diésel. La fuente positiva fluye por la línea 50A, pero pasa por un contacto normalmente abierto, 910, que es controlado desde un interruptor de giro de la transmisión. Veamos un poco más de cerca. En el panel del operador tenemos el interruptor que controla la transmisión, identificado con T10. Este interruptor controla el avance hacia adelante o el retroceso del jumbo. Este interruptor tiene posiciones hacia adelante 1 y 2, debido a que la transmisión tiene dos velocidades, tortuga y liebre. Y también tiene dos posiciones hacia atrás, 1 y 2, debido a que el retroceso también tiene las velocidades de tortuga y liebre. Y una posición neutral, la cual evita el movimiento del equipo innecesario. Una condición para el arranque del motor diésel es que este interruptor debe estar en la posición neutral. Si por algún motivo este interruptor se mueve a la posición 1 o 2, tanto en avance o en retroceso, el contacto 910 se abrirá y evitará el arranque. Para arrancar el motor diésel, la condición necesaria es que el interruptor debe estar en la posición neutral, en la posición media. Si nuestro interruptor se encuentra en la posición neutral, que lo identificamos en esta parte, recién ahí la fuente positiva en la línea 50A fluye hacia el circuito de arranque. Si A o B el operador hubiese movido o nuestro interruptor de la transmisión estaría en forward o en reversa, el contacto se abriría impidiendo el arranque del motor, ya que no debemos arrancar el equipo con la transmisión enganchada. Por eso es el motivo del contacto o de la implementación del contacto 910. Entonces, la primera condición es que la transmisión esté neutral. Existe otra segunda condición para el arranque del motor diésel. Una vez que fluye la corriente por el contacto 910, encontramos un contacto normalmente abierto identificado con 3,4. Este contacto normalmente abierto pertenece al interruptor o al botón de freno de parqueo. Así que la segunda condición es que el freno de estacionamiento o freno de parqueo debe estar enganchado para permitir el arranque, debe estar conectado. Si nosotros presionamos el botón de freno de parqueo para el estacionamiento del jumbo,
tanto el contacto 3334 y el contacto 1314 se cierran. Con el freno de parqueo accionado o estacionado, la fuente positiva recién fluye hacia el circuito de arranque. Entonces, en conclusión, si tenemos nuestro interruptor en posición neutral y nuestro interruptor de freno de parqueo en posición de estacionamiento, la fuente positiva en la línea 50A recién fluye hacia nuestro relé K4, el cual es el relé de arranque, que previamente estaba conectado a la fuente negativa X55 proveniente desde batería. Al activarse el relé K4, este permite el movimiento de todos los contactos K4 y podemos ubicar en el lado derecho del diagrama que este relé K4 tiene un contacto normalmente abierto en la página 1 en la ubicación 6C. Si nos desplazamos hasta el plano 1, podemos identificar al contacto normalmente abierto K4. Entonces, cuando la chapa de contacto se encuentra en la posición de arranque, este contacto K4 se cierra y permite el paso de fuente positiva proveniente desde el fusible de 50 amperios hacia el motor de arranque, identificado como starter. El motor de arranque o arrancador es suministrado con la fuente positiva al solenoide del motor de arranque. Este empuja el piñón para conectarla con la volante del motor diésel y generar el movimiento y la explosión del motor diésel. Y en ese momento se produce el arranque del motor diésel, el cual entra en funcionamiento. Una vez que esté en funcionamiento el motor diésel, nuestro alternador, mediante las líneas o las fajas del motor diésel, comienzan el movimiento del alternador y este generador, llamado alternador, comienza a suministrar fuente positiva para la carga de baterías. Y también permite el suministro de fuente negativa hacia el chasis, que finalmente está conectado al terminal negativo de baterías. Asimismo, el alternador envía una señal hacia el sistema de monitoreo en el tablero del operador, el cual apaga la luz H18, la cual indicaba la ausencia de voltaje en el sistema del alternador, y también suministra voltaje para el funcionamiento del orómetro. El orómetro cuenta las horas activas del motor diésel en funcionamiento. Entonces, al realizar el arranque del motor, el orómetro se pone en funcionamiento y contabiliza las horas plenas del motor diésel. Este orómetro tiene una conexión previamente conectada hacia la fuente negativa del terminal negativo de batería.